¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al presente Informe COVID. Hoy nos acompaña la Secretaria Regional Ministerial de Salud, Alejandra Valdebenito, y la asesora de la Subdirección de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Aysén, Katia Astudillo, a quienes damos la bienvenida. Muy buenas tardes a todos quienes se unen a nuestro nuevo reporte para hoy ya 10 de noviembre. En el transcurso de las últimas horas se han entregado 14 altas médicas correspondiendo principalmente a 11 pacientes de Coyhaique, a uno de Aysén, otro paciente de Chile Chico y uno de la comuna de Cisnes. Por lo tanto, la región de Aysén hoy presenta 74 casos activos por COVID-19, mientras que desde el inicio de esta pandemia se registran 1.112 casos confirmados por PCR para COVID-19, además de 100 casos probables, sumando un total entre confirmados y casos probables para COVID de 1.212 casos en estos 8 meses de pandemia. 24.772 exámenes de PCR se han tomado, de los cuales 23.264 han dado negativo para esta enfermedad, con una tasa de positividad acumulada en la región del 4,4% y con una tasa de positividad en la última semana epidemiológica, la número 45, de 3,5%. Una tasa de testeo acumulada que asciende a 91 por 100.000 habitantes. En relación al estado de salud de los pacientes, informar a ustedes que de los 74 casos activos permanecen 10 hospitalizados, de los cuales 7 permanecen en medicina en cama no crítica y 3 en la unidad de cuidados intensivos. Todos permanecen en ventilación mecánica. Los 3 pacientes en la UCI están conectados en ventilación mecánica. Fuera de reporte, se registran 8 nuevos casos con PCR y 4 nuevos casos probables. Los 8 PCR positivas corresponden 5 a Aysén, 3 a Coyhaique, y de los 4 casos probables corresponden a la comuna de Coyhaique. La doctora Astudillo va a entregar detalles en relación a que muchos de ellos son contactos estrechos y un porcentaje menor sintomáticos en el servicio de urgencia. En cuarentena permanecen 341 personas, de los cuales corresponden a nuestros 74 casos activos, 271 personas son consideradas contactos estrechos y tenemos 70 personas en cuarentena en espera de PCR o cuarentena preventiva por haber ingresado a la región sin PCR en el caso de los residentes. Finalmente, la lámina, Eric, recordar que durante este jueves pasamos a paso 2, ¿verdad? Etapa de transición, en la cual es importante, ¿no es cierto?, saber lo que podemos hacer, importante respetar el toque de queda, que parte a las 12 de la noche y termina a las 5 de la mañana. Se puede ir a trabajar, ¿no es cierto?, a cualquier lugar de la región de Aysén que no esté en cuarentena. En este caso podemos desplazarnos a trabajar a cualquiera de las comunas de nuestra región. Podemos salir de lunes a viernes, pero no podemos ir a un lugar en cuarentena, que no es el caso para la región de Aysén. Por lo tanto, nos podemos desplazar libremente de lunes a viernes dentro de la comuna y también podemos ir a otras comunas de lunes a viernes, siempre y cuando no se pernocte en otra comuna que está en paso 3, 4, 5. Y debemos quedarnos, ¿verdad?, en casa nuevamente los fines de semana, en cuarentena, los feriados también. Y si necesitamos salir por alguna razón esencial, deberemos nuevamente utilizar los permisos individuales o los colectivos en caso de razones laborales. ¿Qué está prohibido en transición o en paso 2? Está prohibido la realización de eventos con un aforo mayor al permitido. Los sábados, domingos y festivos está prohibido cualquier tipo de evento o rito, a excepción de los funerales.
Está prohibido el traslado a residencia no habitual, por lo tanto, los coyhaiquinos, a pesar de que tenemos libre desplazamiento por la región y por la comuna de lunes a viernes, no podemos desplazarnos a una residencia que no sea la nuestra y, por lo tanto, no podemos pernoctar en otra comuna de la región de Aysén. Está la entrada y salida en los centros de LEAM y centros de CENAME sin autorización. El funcionamiento de los clubes y centros de día de adultos mayores también continúan prohibidos en paso 2, de tal manera de mantener resguardados nuestros adultos mayores, quienes, si tienen más de 75 años, tendrán permiso 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde para desplazarse a 2 cuadras de su residencia para poder movilizar, ¿verdad?, sus extremidades, principalmente tomar aire y poder compartir un poco, siempre con el uso de mascarilla y distanciamiento físico. Prohibido el funcionamiento de cines, teatros, pubs, discotecas y lugares análogos, la atención de público en restaurantes y cafés, quienes pueden utilizar la modalidad delivery aún, ¿verdad?, el funcionamiento de gimnasios abiertos a público y la realización de cualquier tipo de actividad deportiva que requiera salir de la casa durante fines de semana y festivos principalmente. Eso es el recordatorio de la cuarentena, de la cuarentena a paso 2. Por lo tanto, la indicación y el recordatorio es que hay mucha gente que todavía quiere seguir avanzando, que requiere abrir sus negocios, su economía local. Por lo tanto, los coyhaiquinos que ya hemos pasado por la medida de cuarentena, debemos cuidarnos entre todos, debemos mantener el distanciamiento físico, la utilización de la mascarilla principalmente, es decir, aprender a vivir en este modo COVID de tal manera, ¿verdad?, que se internalice el concepto de esta medida preventiva, de tal manera de no generar mayores contagios, no quedarnos estancados en el paso 2 y principalmente poder seguir avanzando. Doctora Astudillo. Gracias, Seremi. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, reforzar la información que ya ha dado la Seremi de los 12 casos reportados el día de ayer. Recordar que 8 son con PCR positivo y 4 son casos probables. Del total de los 12 casos, 11 casos estaban sintomáticos y 6 de los 12 casos tienen aún nexo epidemiológico, ¿ya? Importante reforzar nuevamente que efectivamente hemos ido disminuyendo la positividad de las muestras. Ayer se tomaron un total de 216 exámenes PCR, del cual 4.6 fue positivo, pero el acumulado de esta semana, como informó la Seremi brevemente, corresponde a un 3.5 de positividad, ¿ya? Eso es una muy buena noticia. Recordarles que el día viernes, que ya no estamos en cuarentena, el PCR móvil se va a encontrar en el Paseo Horn, como lo hacía previamente, desde las 10 de la mañana a la 1 de la tarde, con un total de 70 cupos. Los invitamos a todos los coyhaiquinos y gente de la región que esté en nuestra zona en este momento, que esté asintomático, eso es importante, que pueda acudir a tomarse la PCR de forma como búsqueda activa a nuestro PCR móvil. Recordarles que si ustedes tienen algún síntoma, como fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor muscular, diarrea, etcétera, los otros síntomas que ya conocemos, deben acercarse al servicio de urgencia más cercano, ya sea un CEAR, un SAPU, y ante síntomas más graves, acercarse al servicio de urgencia regional Coyhaique, que está reservado para casos más graves, ¿ya? Eso es todo cuanto tenemos para informar desde el Servicio de Salud Seremi. Nos están viendo a través de redes sociales, los medios de comunicación que posibilitan este diálogo con la ciudadanía, las consultas de los medios de comunicación precisamente. Tehuelche Noticias pregunta: las estadísticas actualizadas del DEIS señalan que en Aysén serían 7 personas fallecidas por COVID-19. No estamos seguros que esa sea la cifra, si se pudiera aclarar. Y lo segundo es que se observa también un aumento de fallecimientos por otras causas no COVID respecto a años anteriores. ¿Se han descuidado patologías distintas al COVID este año que han significado un aumento de fallecimientos por otras causas como tumor o cáncer? Sí, para responder a Tehuelche Noticias, primero, el número de fallecidos con corte ayer a las 14 horas es de 5 pacientes fallecidos en estos meses de pandemia en la región de Aysén.
Obviamente, y como lo hemos mencionado, en cada uno de los puntos en que se nos consulta por este número, que generalmente hay meses en que aparece con 10, 8, 12 casos de fallecidos, tiene que ver con pacientes que han fallecido por otra causa, pero que se les ha alcanzado a tomar PCR, pero el certificado de defunción aparece como OPS-COVID, hasta es verdad que una PCR demuestre lo contrario para la activación del protocolo. Por lo tanto, dos pacientes que han fallecido en las últimas semanas han fallecido como sospecha de COVID, pero las PCR han arrojado negativa para esta. Por lo tanto, lo oficial hoy día que han fallecido por COVID o con COVID son 5 pacientes en estos 8 meses de pandemia. En relación a el aumento de mortalidad por otras causas que especifica o recalca el medio, informar que las estadísticas de mortalidad, incluso de incidencia de casos, se establecen con un año de desfase. Se requiere tener un año calendario completo epidemiológico para al año siguiente comenzar a estudiar las causas de mortalidad, ¿verdad? Y agruparlas por categoría y comenzar a hacer los rankings de cuál fue la primera causa, tanto por género, por sexo, como por región. Por lo tanto, hoy día no existen datos de que efectivamente tengamos una mayor mortalidad por tumores, por accidentes cerebro o ataque cerebrovascular, como se llama hoy día, ¿verdad? Lo que sí sabemos, ¿verdad?, es que las principales causas de muerte en la región de Aysén están asociadas a infartos agudos al miocardio en conjunto con las oncológicas. Y en el caso de la mujer, mama, estómago siempre se disputan, lo mismo que en el varón, estómago también está dentro de las principales causas de muertes oncológicas. Por lo tanto, datos certeros, datos concretos, datos duros hoy día, la verdad es que no se tienen. Lo que tenemos hoy día son los datos del año 2019. La siguiente consulta nos llega desde Risco, Aysén. ¿Cuál es la situación del hogar Clara Bosata? ¿Habría fallecido una persona en ese lugar y estarían en cuarentena? ¿Manejan antecedentes de aquello? Sí, ayer efectivamente, lamentablemente falleció una adulta mayor del hogar que está en el sector alto de Coyhaique, ¿verdad? Es una adulta mayor que se descompensó en el hogar y que fue trasladada vía SAMU al servicio de urgencia del Hospital Regional Coyhaique, hospital en el cual durante el transcurso del día falleció. Ella tenía enfermedades oncológicas importante y se le tomó obviamente la PCR como todo adulto mayor que fallece en primera instancia con signos y síntomas sugerentes de alguna falla respiratoria. Por lo tanto, una vez que se entregó PCR, se desactiva el protocolo COVID, por lo tanto fue una adulta mayor de edad muy avanzada que efectivamente falleció por otra causa y la PCR dio negativa y por lo tanto se desactiva el protocolo COVID, por lo tanto el hogar vuelve a tomar las medidas sanitarias que de manera particular y como parte de su protocolo mantiene. Muy bien, de momento entonces no tenemos mayores consultas en las redes. No sé si hay algún otro tema que quieran redondear. Reforzar las medidas preventivas, doctora Astudillo, ¿verdad? En la comunidad no queremos retroceder a paso 1. Muchas, pero muchas comunas que avanzaron de paso 1 a apertura, por ejemplo, a fase 3, fase 4, han tenido que retroceder y eso solo depende efectivamente de la cultura preventiva que logremos tener los coyhaiquinos, que representamos casi el 60% de la población aysenina y en donde se concentra la mayor densidad poblacional y por ende la mayor probabilidad de los factores que más desencadenan la transmisión del virus. Es importante recordar esta medida del uso de la mascarilla, del distanciamiento físico. No perdamos, ¿verdad?, de punto de vista que podemos volver a retroceder
Y para poder avanzar del paso 2 al paso 3, necesitamos de la colaboración de cada una de las familias, de consultar oportunamente en un centro clínico asistencial, de no minimizar los síntomas y las instituciones también, ¿verdad?, a no solamente manejar los protocolos, sino que como trabajador de cualquier institución o de cualquier comercio que va a abrir hoy día, les debo avisar a mi empleador que hoy no me siento bien y que iré a un servicio de urgencia. Me protejo yo, protejo mi familia y, por supuesto, protejo a todos mis colegas del comercio. Muy bien, pues agradecemos a quienes hoy nos han acompañado respecto de este punto COVID, la secretaria regional ministerial de Salud, Alejandra Valdebenito, y la asesora de la Subdirección de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Aysén, la doctora Katia Astudillo. Muchas gracias por estar con nosotros. Será hasta mañana. Chao, chao.